¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales aquí en Súmate al Éxito. Hoy estamos aquí en el set con la ingeniero Anne-Marie Loyon. Ella es directora, fundadora, es CEO de Al Negocio, una empresa que se dedica al servicio de consultoría y asesoramiento empresarial. Con ella conversaremos acerca de la importancia de contar con un plan de marketing estratégico. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida a Súmate al Éxito. Gracias por la invitación. Acá estamos para cualquier pregunta o consulta para poder dialogar un poquito sobre el tema. Así es. El propio término estratégico a veces es un poco ajeno para muchos empresarios, ¿no? Los conceptos táctica, estrategia, operativo, mediano, largo plazo, etcétera, a veces, repito, son ajenos a muchos empresarios porque a veces se cae en el bache del día a día, ¿sí? Se cae en el bache del día a día que no nos permite, queridos amigos, planificar, ¿no? Ya voy a planificar, algún día lo voy a hacer, cuando tenga tiempo, el próximo mes, cuando termine la campaña, cuando pase, etcétera, ¿sí? Cuando venga Navidad, ¿no? Y a veces se pasa el año y no planificamos, ¿sí? Y mucho más, a veces los empresarios tenemos, me incluyo, ¿no? La presión de lograr resultados inmediatos. Correcto. Entonces, un plan de marketing decimos, uy, en este momento no me va a significar ventas. Y empiezo a postergarlo, ¿sí? Entonces quiero que por favor nos comentes acerca de la importancia de lo que es un plan de marketing primero. Primero, ¿qué es un plan de marketing, sí? Y por qué es importante tener un plan de marketing con enfoque estratégico. Pero también quisiera que por favor te presentes y compartas con el público qué cosa es Al Negocio, a qué se dedica. Ok, muchas gracias por el pase. Bueno, sí, nosotros somos una consultora relativamente joven, sin embargo tenemos mucho bagaje industrial y empresarial con diferentes rubros, habiendo trabajado en cada uno de los consultores. Lo que nosotros hacemos es justamente un poco un rol evangelizador, ¿no? Y de soporte a estos empresarios que efectivamente, como ya lo has descrito perfectamente, nos perdemos todos en el día a día tratando de generar efectivamente con muchos golpes que hemos tenido, que seguimos teniendo, ¿no? Saliendo de la pandemia, temas de inflación. Y evidentemente consideramos que hay cosas que no nos suman valor. Sin embargo, ese a veces es un poco la forma como nosotros ayudamos al empresario a hacerlo entender de que la inversión en hacer una estrategia de marketing no es solamente un marketing táctico, ¿no? Porque existe una gran confusión entre las tácticas de marketing, que es posteos, ¿no? Publicidades por Google Ads, hacer acciones puntuales, que son acciones, es un plan táctico de marketing, pero decanta de algún lugar, que generalmente no se hace. Y justamente eso es un poco la diferencia, ¿no? Ese plan estratégico de marketing no se hace y solamente optamos por ese canal de comercialización que nos da el día a día, de hecho, pero muchas veces existe otro problema, de que no termina siendo rentable. Cuando pasamos con los análisis con los clientes, lo que vemos, y en la mayor parte del tiempo en realidad, es que efectivamente no existe una rentabilidad adecuada, porque hay mucho esfuerzo, ¿no? Hay mucha visibilidad en algunos casos, gran crecimiento de comunidades, exposición, pero al final del día todos lo que queremos es facturar y rentabilizar. Y eso no sucede porque efectivamente hay ineficiencias en el proceso. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hacemos. Ayudamos a que este empresario pueda pensar de esa manera porque en realidad no estamos descubriendo nada diferente. Lo que estamos haciendo es trayendo la experiencia del nivel corporativo, que es lo que hace para ser justamente tan eficiente y tan rentable y que tengan la expresión y el crecimiento a largo plazo. Ok, muy interesante. ¿Y de qué manera, o sea, a través de qué servicios específicamente ustedes logran brindar de repente ese apoyo para que el cliente logre una mejor tasa de conversión y sea más eficiente en cuanto a la rentabilidad de los recursos que está destinando, ¿no?, a su esfuerzo en marketing? Así es. Nosotros tenemos un proceso que sigue 4 pasos. El primero es un análisis integral de la compañía. Nosotros sí pedimos mucha apertura en realidad con los clientes porque nosotros analizamos en 4 ejes. El eje financiero para ver cómo está, ¿no? El eje comercial que tiene que ver incluso con datos, ver cómo están los portafolios de los clientes. El eje de gestión de personas para ver cómo está ese grupo humano, si realmente está en sintonía o no con las expectativas del dueño. Muy importante, claro. Muchas veces no sucede. Pasa que nosotros vamos creciendo, ¿no? Somos una empresa mediana, pero muchas veces el equipo comercial empieza solamente a pensar en su día a día, mientras que el dueño tiene expectativas de crecimiento y a veces no conversan estas cosas, ¿no? Entonces, ese es el tercer eje. Y el cuarto eje es la
revisión de cómo estamos siendo eficientes con la distribución de los productos y la comunicación de esto. Porque evidentemente, si uno le presta servicios o productos a un cliente X, la pandemia nos ha hecho muchos cambios. Entonces hay que adecuarse a esos cambios y hay que agregarle valor. No solamente venderle cosas, sino realmente generar una huella significativa en este cliente que nos recomiende que se quede con nosotros y no solamente aplique el precio, ¿no? Entonces hacemos una visión integral y lo que hacemos luego de esa revisión, hacemos un diagnóstico y un acompañamiento. ¿De qué? De estos planes y cómo decantan en este plan táctico de marketing, por dónde lo comunicamos, cómo tenemos que hablar ahora con los clientes, qué cambios hay que hacer a nivel de la gestión del equipo de trabajo, a ver si... Eso es muy importante. Entonces conjugamos todos estos elementos y obviamente es un proceso que no vamos a decir de meses ni de años, pero tratamos de acotarlo obviamente en función a la magnitud de la empresa o del negocio para que justamente pueda ser eficiente, porque al final de todos estos análisis hacemos un pequeño ROI para ver cuánto es lo que le va a dar las nuevas acciones que le estamos planteando y ya lo tenga con números, ¿no? Que al final es, como digo, lo que todos buscamos. Qué interesante, queridos amigos, en ROI, el famoso ROI, ¿no? Es el retorno sobre la inversión, que es lo que todos los gerentes preguntamos, ¿sí? ¿Cuánto me va a costar y cuánto me va a rendir, ¿sí? Y has tocado un tema, Amari, y yo te agradezco por haberlo mencionado, muy importante, que es el del recurso humano. Queridos amigos, de nada nos sirve tener una empresa con una marca, digamos, potente, bien diseñada, con una estrategia de comunicación, de repente también muy fuerte, invirtiendo muchos recursos y aún más, teniendo buenos precios y buenos productos cuando nuestro factor humano es el que falla. Correcto. De acuerdo a tu expertise, Amari, ¿cuánto incide la falla en el recurso humano cuando se trata de tener éxito comercial? Y cuando hablo de comercial, hablo en la conversión, o sea, en ventas, pero también las ventas como consecuencia del plan de marketing aplicado. Así es. Mira, ahí es muy interesante lo que mencionas. De hecho, muy pocas veces me lo han preguntado de esa manera, sin embargo, siempre sale. Porque normalmente esa la incidencia hasta un 50%. ¿Qué sucede? Porque tú tienes a un grupo humano que tiene la expectativa de generar comisiones, por ejemplo, que generalmente es como trabajan muchos clientes comerciales. Claro. Pero a veces esto lo hacen en función, obviamente, el vendedor hace una estructura de comisión personal, ¿no? En función a lo que quiere ganar, claro. Pero muchas veces estas comisiones no se alinean en función a lo que el empresario desea. Entonces, el grupo humano comercial que va a vender tus productos termina vendiendo lo que ellos consideran y te generan quiebres de stock, sobre stock en otros momentos y el empresario no crece rentablemente como debe de crecer. Entonces, la incidencia a nivel de rentabilidad es alta porque al final, como te digo, entre el sobrestock, tengo un stock muerto que no puedo mover y que luego voy a tener que vender con descuento. Tengo falta de inventario y tengo que hacer compras de última hora que me van a generar sobrecostos que no estaban metidos en la estructura. Y finalmente pasa el factor al final humano, que a veces este tipo de productos no son a donde nosotros nos queremos orientar, porque también nosotros queremos tener otro tipo de líneas de productos que son las que nosotros hemos comprado, por ejemplo, maquinarias, pero realmente no le agrega valor al vendedor. Así es. Lo hemos entendido. Así es. Entre el consumidor y el vendedor está el vendedor y qué expectativas y a dónde y cómo apunta cada uno. O a veces también imponemos carteras de clientes que a veces no son las adecuadas para el perfil del vendedor. Así es. Entonces existe una incidencia muy alta a veces más que de la concreción, en realidad de la eficacia y de la eficiencia realmente de los recursos y de las personas. Ok. Y en ese mismo sentido, ¿cuánto incide en el éxito o fracaso, ¿no? del desarrollo comercial que el gerente comprenda toda esta dinámica que tú estás señalando muy bien? Mira, dos cosas que nosotros hacemos mucho: la calle. O sea, el gerente o el mismo dueño, si bien es cierto, el dueño conoce perfectamente el negocio porque es el que en su momento tuvo la idea y la visión de hacerlo. Hay veces cuando uno ya tiene un grupo humano, solamente ya nos circunscribimos a un ámbito más administrativo, ¿no? Y de gestión, y nos perdemos un poco en las tácticas del día a día o en cosas que no agregan valor. O sea, lo importante para cualquier persona que realmente necesite crecer un negocio tiene que estar en contacto con su cliente o con el que está comprando el producto, que a veces ni siquiera es el usuario, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo vendo artículos que son para niños, realmente, claro, tiene que ser adecuado para el niño, bonito para el niño, pero el decisor de compra es el papá o la mamá, claro, ¿no? Y no sé, si quiero ir a segmento de adultos, tengo que estar en los espacios de adultos mayores y entender qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, definitivamente, el conocimiento del mercado no lo dan las clases, no lo dan los libros. Obviamente te dan una idea clara,
pero lo importante es en el segmento de mercado donde uno está. Y para eso es importantísima la segmentación, que es una de las primeras cosas que hacemos cuando también tomamos los proyectos, ¿no? Porque todos queremos vender todo a todo el mundo. Sin embargo, tenemos obviamente que evaluar las capacidades y también, otra vez, las eficiencias, porque tenemos que ser rentables. Entonces, aterrizamos un poco en donde realmente jugamos bien, ¿no? Donde somos relevantes para ese mercado y cogemos ese mercado. Y ahí es donde realmente tenemos las potencialidades para crecer, ¿no? Iniciabas tu exposición con el término evangelizadores. Nosotros aquí en Súmate al Éxito también somos, en cierta manera, evangelizadores de una mejor cultura empresarial, mi estimada Mari, porque justamente al tener este espacio y al compartir el saber, el conocimiento, la experiencia de invitados como tú, lo que tratamos, queridos amigos, es de contribuir, ¿no?, con el fortalecimiento de las capacidades de gestión, de la forma en que nosotros aquí en el Perú necesitamos avanzar hacia una cultura empresarial más competitiva. Pero no se puede ser más competitivos si es que primero no empezamos por la mejora interna, ¿sí? Y has tocado también un tema muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los gerentes, ¿no? A veces los gerentes son un poco reacios, ¿sí? Me ha tocado a mí como consultor también conversar con personas que tienen patrimonialmente mucho éxito, ¿sí?, con empresas de 200, 300 personas, pero que no son eficientes, ¿no? Y después a uno como consultor le dice, pero yo soy millonario, ¿no? Entonces, ¿qué me vas a enseñar, no? Pero después están nuevamente arrojando pérdidas y pérdidas y pérdidas, ¿no? Y es ahí, queridos amigos, cuando surge la necesidad de contar con profesionales como nuestra invitada, que estoy seguro nos van a poder dar luces para poder avanzar hacia un esquema de crecimiento tanto operativo como organizacional más exitoso, más rentable, ¿sí? Es un poco negro. Yo te agradezco mucho, Anmari, por tu visita. Nos ha quedado muy corto el tiempo, pero sinceramente estoy encantado de que hayas venido. Las puertas de aquí de Súmate al Éxito del programa están abiertas para que nos visites nuevamente y sigamos profundizando en este tema, porque creo, amigos, que ninguna empresa puede sobrevivir sin ventas, pero las ventas no son consecuencia del azar, ¿sí? Las ventas son consecuencia de un trabajo planificado, bien ejecutado, como el que nos ha mencionado así, a grandes pinceladas, nuestra invitada, la ingeniero Anmari Loyohn, ¿cierto? ¿Lo dije bien esta vez? Excelente. Anmari, por favor, tienes acá la cámara de Súmate al Éxito para que compartas tu información de contacto. Muchas gracias. Bueno, de hecho sí queda siempre corto el tiempo. Los invito por favor a revisar nuestra página web y nuestro LinkedIn. Siempre estamos cargando cosas con contenido de valor, de pequeños tips para que las personas puedan revisar y un poco en este rol evangelizador que tenemos, poder compartir un poquito del conocimiento que tenemos, ¿no? Ahí en la página están los números de contacto. Tenemos ahí también algunas asesorías cortas que podemos ayudarlos a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Anmari, nuevamente. Gracias. Un gusto realmente. Bueno. Bien, amigos, nos despedimos, pero queremos antes invitarlos a que visiten www.sumatelexito.com. Ya saben, queridos amigos, que Súmate al Éxito es el espacio para el profesional independiente. Y con estos invitados que tenemos aquí en Súmate al Éxito, para que ustedes vendan más y mejor. Hasta la próxima.